Bueno, mi compañera ya presentó una parte de lo que corresponde a la fisiopatología y un poquito he querido comprender la parte de inmunología y he tratado de indagar un poco más porque había tenido un caso bien peculiar hace una semana atrás que había compartido también esto con las autoridades al momento de reportar el caso, ¿no? Entonces, más o menos va enfocado desde ese punto de vista mi presentación, pero eso no quiere decir que no vaya a tocar los aspectos más relevantes de lo que se relaciona a lo que es el dengue, ¿sí? La siguiente, doctor. Antes de esto, bueno, para comprender un poquito esto del dengue, tenemos que comprender tenemos que entender, ¿no?, qué es una enfermedad febril, ¿no? Las enfermedades febriles generalmente pues es un síndrome que provoca elevación de la temperatura, hay malestar general, ¿no?, astenia, hay adinamia, hay cefalea inclusive, y esta enfermedad pues es provocada por diferentes, ¿cómo se dice?, por diferentes causas. Pero en este en particular, por ejemplo, estamos hablando de enfermedades arbovirales, justamente varios de los virus, varias de las enfermedades que nosotros vemos en los municipios donde trabajamos comparten este síndrome, ¿no? Esto, por ejemplo, provoca una elevación de las interleucinas, factor de necrosis tumoral, todo eso hace que a nivel del hipotálamo pues, provoque una reacción de las neuronas que controlan la temperatura a nivel corporal y esto hace que se eleve. Entonces, esta es la característica general de las arbovirosis, ¿no? La siguiente, por favor. Allí está, los arbovirus. Los arbovirus son familias, tenemos 4, ¿no? El Togaviridae, Flaviviridae y el Guillain-Viridae. Las siguientes, por favor, están marcadas todas estas, ¿no? La siguiente, no, síganla. Todas estas enfermedades tienen una peculiaridad, ¿no? Pertenecen a esa familia, ¿no? Y la que más un poco nos hace relevancia es la Flaviviridae, a la que pertenece el dengue. Pero también en el municipio, interesantemente, hemos tenido chikungunya, ¿no? Tenemos tenido un caso de chikungunya en el municipio. Hantavirus, dice, y fiebre amarilla, Zika, el resto no. Pero como somos un municipio que está por encima de los 1.500, 1.800 metros sobre el nivel del mar, las características de la geografía hacen posible que el vector esté presente en nuestro municipio. La siguiente, doctor. Bueno, en sí, nos introducimos al dengue. Hace ratito mi compañera había manifestado, ¿no?, que el dengue es una enfermedad febril, ¿no? Es una enfermedad febril aguda, exantemática, provocada por un virus, ARN, que tiene una característica, ¿no?, que presenta, por ejemplo, náuseas, vómitos, cefalea, hay un exantema al inicio. La mayor parte de estos pacientes que enferman con dengue, pues el 80% pasan asintomáticos, ¿no? Diremos que un 20% presentan los síntomas y un 1% se complican, ¿no?, que llegan a ser dengue grave. La siguiente, doctor. El dengue tiene 3 fases y esta diapositiva, esto es lo que está en el texto de lo que nos proporciona la OMS, y aquí nos explica casi todo lo que sucede con lo del dengue. Tiene una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Y aquí vemos todo lo que va a suceder desde el primer día hasta que concluya la enfermedad. Hay alteraciones de la temperatura, hay eventos clínicos potenciales, ¿no? Por ejemplo, en la fase febril es donde el virus se va replicando, hay aumento de la viremia. Y esto también va a provocar que la temperatura en el cuerpo se incremente. Por eso hay esa curva allá, ¿no? La temperatura sube. Entonces, esto también va a provocar, al subir la temperatura, va a aumentar los gases insensibles, ¿no ve?, del cuerpo. Al aumentar la temperatura, va a haber deshidratación. A medida que va pasando la temperatura, si vemos el tercer, cuarto día, ahí está la fase. No sabemos nosotros quién se va a recuperar, quién va a ir a un dengue grave. No sabemos. Porque hay un periodo, justamente entre el tercer y cuarto día, el periodo de efervescencia, cuando la temperatura cae, ¿no? La cefalea disminuye. No es regla general, pero sucede eso. Y de ahí, ese es el punto de partida donde tenemos que observar los signos y síntomas que nos van a poner, ¿no?, que tenemos que explicar al paciente
que se aprenda bien esa partecita, el dolor de epigastrio, los sangrados, los vómitos, todo eso, ¿no? En esa fase. También en este periodo va a haber un incremento de la viremia y todo eso. A medida que vaya pasando los días, el cuadro va a cambiar, ¿no? Va a llegar a la fase crítica cuando se produce la extravasación. Pasa ese periodo, si es que el paciente no presenta los signos o síntomas de peligro, vamos a llegar a la fase de recuperación, donde nuevamente se va a volver a restablecer la volemia, ¿no? Entonces vamos a tener en la parte de reabsorción, van a subir nuestras plaquetas, ahí se van a manifestar las inmunoglobulinas, ¿no? En particular la IgG, ¿no? La siguiente, ahora sí entraremos. ¿Cómo adquirimos esta enfermedad? Esta enfermedad la adquirimos a través de la picadura de un mosquito, de la Aedes aegypti, y en algunos casos, bueno, en otros lugares del Albopictus. En nuestro sector, la Aedes aegypti está identificado, ¿no? Casi la mayor parte del año tenemos el mosquito, pero lo interesante es que el 2024, por ejemplo, hemos tenido una epidemia en el municipio, hemos tenido cuadros interesantes de dengue, ¿no? Y ese año, en febrero, marzo, ha hecho un calor interesante. El año pasado ni un caso ha comenzado a llover, ha llovido casi hasta el mes de mayo, más o menos, y ahora está pasando lo mismo. Hemos tenido en este mes de marzo 4 casos que han sido reportados al área que corresponde, ¿no? Hemos reportado los 4 casos, pero los 4 casos no eran del municipio, no eran nativos, ¿no? Les voy a comentar más adelante. Entonces el virus entra a través de la piel, dice por la picadura del mosquito, tiene un periodo aproximado de 4 a 10 días, en algunos textos dice de 6 a 14 días, más o menos, ¿no? Este mosquito, una vez que pica, pues inyecta, administra a la piel, en primer lugar, ¿no? Al picar, transmite la enfermedad. El virus es fagocitado, ¿cómo se dice? Es atrapado por las primeras células que tenemos en nuestro cuerpo de defensa, las células dendríticas, ¿no? Y estas, pues, a nivel local, se van proliferando, aprovechando estas células. La siguiente, doctor. El virus del dengue es un flavivirus, es un virus con envoltura, tiene 3 proteínas estructurales, como ya lo manifestaba mi compañera, 7 no estructurales. La principal de estas proteínas es la siguiente, doctor. La principal de estas proteínas es la proteína E, la que se adhiere a las células dendríticas y facilitan el ingreso. En un inicio, las células, nuestros linfocitos, no los reconocen como si fueran un agente extraño al cuerpo. Ingresa a la célula por endocitosis, ingresa a la endocitosis y ahí comienza a replicarse, ¿no? Ahí comienza a replicarse. Este virus tiene una cadena ARN positivo, dice. La siguiente, doctor. Tiene una cadena ARN positivo. Esto es lo que me ha llamado bastante la atención. Este ARN positivo funciona como un ARN mensajero dentro de los ribosomas y facilita la replicación del virus, ¿no? Entonces, en este caso el ARN, dice, ingresa al ribosoma, comienza la replicación. La proteína C se convierte en una poliproteína ARN replicasa. Comienzan a formar las proteínas estructurales del virus, ¿no? Una vez que esto ya se ha comenzado a formar, interesantemente, este ARN se convierte en un ADN. Se convierte en un ADN justamente para replicar la carga viral, el ARN. Pero para hacer la replicación de esto, ¿qué tiene que hacer? Ese ARN se tiene que convertir de positivo a negativo, ¿no? Y este negativo había sido, pues, la muestra con la que tiene que replicarse el virus, ¿no? Es como el molde por el cual la maquinaria de formación de proteínas de nuestra célula a través de los ribosomas, del aparato de Golgi, todo eso va a estructurar al virus. La siguiente, por favor. El virus utiliza una proteína M para salir del retículo. Tiene una proteína premembrana y una proteína membrana. Una vez que se ha conformado esta proteína premembrana, esta sale al citosol y en el citosol justamente completa su estructuración. Gracias al pH que tiene el citosol, el pH neutro, se conforma el citosol, ¿no? Y esta
Estas células, posteriormente a que el virus se reproduce en estas, migran a los ganglios linfáticos. Y justamente en los ganglios linfáticos es donde se reproducen estos virus, ¿no? Se replican bastante. Entonces, en un inicio hay una diseminación linfática y posteriormente se disemina por vía hematógena. La siguiente, Doc. Este virus es reconocido. Miren, una vez que el virus ha penetrado la célula, se ha reproducido, ha aprovechado, como decir, la buena voluntad de la célula, lo ha agarrado como si fuera algo suyo y ha comenzado a replicarse en mayor cantidad. Por eso es que en el periodo febril hay la temperatura. El organismo no sabe qué es lo que le está atacando porque no conoce al virus, ¿no? Pero llega un momento en que el organismo ya pone en funcionamiento su mecanismo de defensa. Entonces, gracias a los interferones, dice, este bloquea la replicación del virus, bloquea la replicación del ARN, ¿no? Gracias a una ligasa, a la RIG1, ya un mecanismo ¿no? dentro de la célula que se llama el MDA5, que bloquean la replicación del ARN. Una vez que se bloquea esto, comienzan a producirse la formación de interferón alfa y beta. Y estos interferón alfa y beta también hacen que proliferen los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Que son células bien importantes dentro de la defensa humoral. La siguiente, por favor. Entre los 24 y 72 horas, dice, hay marcada linfadenopatía. En el primer día, el organismo no sabe qué es lo que le está atacando. Las células dendríticas llegan a los ganglios linfáticos, se proliferan ahí y justamente pasa eso. Va disminuyendo. Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que tiene que tener un paciente con dengue, se presenta la leucopenia, ¿no? Entonces, estos linfocitos están enfermos y la mayor parte de estos se encuentran en los ganglios, ¿no? También, aparte de eso, hay una alteración también en la médula ósea al momento de la formación, pero eso vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, hay un incremento masivo de los linfocitos T y B, hay una disminución de los linfocitos T y B a nivel periférico, después aparece una respuesta de producción del interferón alfa y beta, dicen los cuales estimulan a los linfocitos, no a los linfocitos N-killer. Gracias a este sistema de los interferón alfa y beta que bloquean la replicación del virus, esto hace que, gracias al factor de necrosis, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad 2, se marcan las células que están enfermas y los linfocitos NA-killer comienzan a destruirlos. La siguiente. Este es el proceso. Una vez que ha pasado esta parte, que el organismo ha logrado identificar al virus, ¿no? Estos presentan a los linfocitos TD-CD4, los que van a provocar, dice, una elevación, dice, de las citocinas, de la interleucina 2, la interleucina 4 y el factor necrosis tumoral, más las IL6 y IL8, dice, producidas por las células presentadoras de antígenos. Entonces, ¿qué sucede en este periodo? Hay un aumento de las citocinas a nivel general. Esta es una enfermedad sistémica, es dinámica, ¿no? Porque no afecta solamente a un solo órgano, afectan a todo el sistema, ya que circula por la sangre, ¿no? Entonces, una vez que ya el organismo se ha encargado ya ha parado la replicación del virus, ya ha comenzado a formar los anticuerpos, las inmunoglobulinas, más o menos cuando ya se ha formado la IgG, la IgM, ya han pasado 6 a 7 días de la enfermedad, ¿no? Es cuando el cuerpo ya ha comenzado a combatir la enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces aquí, como les iba diciendo, en los 3 primeros días se produce todo este proceso, todo este evento. El organismo no sabía qué lo estaba agrediendo, reacciona y miren, hay la viremia. En ese periodo, en los 3 primeros días, el virus sube, se replica hasta que el organismo reacciona. Después de eso entramos a la fase crítica, donde ya los virus han descendido. ¿No ven la cantidad? Hay la fiebre, ha habido deshidratación. Interesantemente, en este periodo el hematocrito aún se mantiene estable, ¿no?
Y justamente en el periodo de efervescencia es donde ahí sí tenemos que prender el foco y decir algo va a pasar, porque ahí no sabemos si el paciente se va a ir a un dengue grave, va a presentar signos de alarma, o se nos va a complicar o va a pasar, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo y por qué se agrava el paciente? Esto hace rato el doctor nos estaba aclarando un poco. ¿Qué sucede? Hemos tenido una primera infección, ¿no? Puede ser del NS1 o NS2, la primera infección. Hemos logrado salir de la enfermedad, ¿no? Pero al año siguiente o al subsiguiente año, volvemos a enfermar con la enfermedad. Ha dicho que había una inmunidad que duraba más o menos 2 años, la otra inmunidad que era casi permanente, ¿no? Pero en este caso, podemos volver a enfermar. La primera vez que enfermamos, formamos anticuerpos, ¿no? Formamos anticuerpos. Esto nos va a desarrollar la famosa inmunidad homóloga. Si volvemos a enfermar de este mismo virus, de este mismo serotipo, del NS1, suponiendo eso, el organismo se va a defender bien. La siguiente. Pero en cambio, hemos enfermado del NS1, pero el siguiente año enfermamos del NS2. Tenemos anticuerpos contra el NS1. Interesantemente, el organismo se adhiere a estos virus, a estos antígenos, se adhiere formando inmunocomplejos, ¿no? Pensando que estos inmunocomplejos van a destruir a la célula, que los macrófagos, nuestros monocitos, se van a defender bien y van a destruir la enfermedad. Interesantemente, ingresan a la célula, en vez de que se produzca una destrucción de estos virus, más al contrario, se replican más, ¿no? Aumentan el número. La siguiente, doctor. Entonces, ¿qué sucede, no? Aumenta el número se replican más y aumentan más el número de células de nuestro sistema inmune que atrapan al virus, y hay una mayor cantidad de virus, la viremia se eleva. ¿Y cómo reacciona el organismo? Produce citoquinas, como lo que el doctor manifestaba, hay una tormenta de citoquinas. ¿Qué es lo que va a afectar estas tormentas esta tormenta en particular? La permeabilidad vascular. En el COVID, ¿qué es lo que se ha afectado más? Los pulmones. En el dengue se afecta a la membrana vascular, ¿no? Ahí afecta más. En este caso, por ejemplo, se ha visto que en estos casos el interferón gamma, la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, el beta, en este periodo están bien elevados, ¿no? Están bien elevados, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es un poco lo que grafica lo que les estoy comentando. Hay una primera infección en donde está la letra A, el organismo desarrolla los anticuerpos. Si volvemos a enfermar, sucede que el DMB1 nuestras células de memoria T y B van a volver a producir los anticuerpos y van a parar la enfermedad. Pero en el caso de que enfermáramos con otro serotipo, con este caso del DMB2, si volverse a enfermar, ¿qué va a suceder? Va a haber un aumento de los linfocitos, va a haber una mayor cantidad de células que se van a infectar del virus, se van a replicar más, y justamente aquí es donde la reacción es interesante. Nuestro organismo tarda en reaccionar, y cuando reacciona lo hace pues de una manera exagerada, ¿no? Y aquí hay una reacción cruzada. No solamente destruye al virus, también a veces ataca algunas células de nuestro organismo, porque interesantemente el virus pues tiene cierta similitud. Por ejemplo, su proteína E, que se adhiere a la célula, por ejemplo, es una cualidad que tiene este virus, que se pega a la célula y solamente ingresa por endocitosis, ¿no? Entonces, y eso facilita que ¿cómo se dice? El virus se replique en la célula. Pero a esta reacción, las células aumentan en tamaño, hay una reacción, hay un crecimiento monoclonal de las células, tanto de linfocitos T, linfocitos B, y cuando reacciona realmente en nuestro cuerpo, pues hay una tormenta de citoquinas que van a afectar a nivel sistémico. Y esta es supuestamente una de las teorías que manifiestan que es la causa por qué nuestros pacientes se complican, ¿no? Y esto justamente se presenta en la fase de defervescencia, justamente en la fase crítica. La siguiente, doctor.
Las principales alteraciones del dengue graves, la extravasación de fluido capilar, hay hemorragias, hay trombocitopenia. ¿Por qué? Ustedes deben pensar, ¿por qué hay trombocitopenia? ¿Se esconden, se escapan? ¿Qué sucede? Hay anticuerpos contra nuestras plaquetas. Hay anticuerpos, hay una reacción cruzada, afecta también a la médula ósea, ¿no? Donde se producen estas células. Entonces, hay una alteración sistémica interesante. Y esto es por una reacción exagerada de nuestro cuerpo, ¿no? Hay injuria hepática, el hígado crece por debajo de 2 centímetros. Yo eso he visto en 2 pacientes que he tenido allá en Licoma el 2024, ¿no? Y simulan cuadros de colecistitis aguda, interesantemente, ¿no? Hay daño de los órganos linfáticos. Dice. El evento principal del dengue severo, dice, es el incremento de la permeabilidad vascular y la extravasación de plasma. No tanto así la hemorragia, sale primero el líquido, después la sangre, ¿no? La siguiente, Doc. Aquí nos refleja, ahí tenemos un capilar, los glóbulos rojos, ahí se ve la acción de las citoquinas, ¿no? Que van alterando la permeabilidad vascular. Ahí también tiene que ver mucho el NS1, ¿no? Una de las proteínas que se libera al momento de que el virus sale de la célula, ¿no? Que se libera y que se adhiere a la membrana, a las membranas y a las uniones intercelulares en los vasos. Lo que, 1, aumenta la permeabilidad, 2, nuestro mismo organismo lo destruye porque piensa que es extraño al cuerpo, por la similitud que tiene en el NS1 ahí. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos en el cuerpo? La acción directa del virus provoca apoptosis o muerte celular, ¿no? En el endotelio, en las neuronas, en los hepatocitos. Incluso se ha visto la presencia de cuerpos de Consilman, dice, de la fiebre amarilla, ¿no? En algunos casos similares a la fiebre amarilla. Anticuerpos, dice, contra proteínas no estructurales del virus de dengue provocan reacciones cruzadas, dice, contra las plaquetas, ¿no? El NS1 tiene un rol primordial, dice, en la patogénesis, dice, es parte del complejo de replicación del ADN viral, ¿no? Y es excretada, dice, por las células infectadas, se encuentran libres en la circulación y son responsables de la disrupción del glicocálix. Estas se adhieren al glicocálix en la unión de las células y el organismo, nuestras citoquinas, pues afectan. Ahí también tiene que ver mucho también el complemento también, ¿no? La siguiente. El dengue es una enfermedad sistémica, como les decía, es dinámica, ¿no? Y sinceramente yo lo he comprobado, ¿no? El espectro clínico incluye, dice, formas de manifestaciones severas y no severas. Puede pasar con fiebre, cefalea y a los días el paciente está caminando, pero puede aparecer signos de alarma y el paciente también puede llegar a fallecer, ¿no? Después de un periodo de incubación, la enfermedad comienza, dice, abruptamente, comienza repentinamente, ¿no? Con picos febriles y todo eso. Tiene 3 fases. La fase febril, como les decía, la fase crítica y la fase de recuperación. La siguiente. Aquí volvemos nuevamente, ¿no? Ya hemos pasado la primera fase febril. Por ejemplo, aquí no tenemos un indicador, una marca que nos diga este paciente va a salir adelante o se va a complicar. No sabemos qué es lo que va a suceder. Y justamente en este periodo, al ingresar a la fase crítica, es donde se produce la extravasación, ¿no? Ahí tal vez podemos aplicar lo que les había comentado hace un instante atrás, por la respuesta inmune. Tal vez el paciente ha enfermado anteriormente y está enfermando otra vez, pero con otra variedad, ¿no? Con otro serotipo del virus, ¿no? La siguiente, por favor. Los síntomas en la fase febril. Es inicio súbito, hay fiebre intensa, le llamamos rompehuesos, duele los huesos. La mayor parte de los pacientes que han cursado con la enfermedad y han venido con sintomatología al establecimiento se ha quejado de la fiebre y el dolor retroocular, ¿no? Los huesos, todo eso duele. Los primeros 3 días son bien interesantes en el paciente. El paciente piensa que le va a pasar algo y saben que es dengue y piensan que que van a sangrar en algún momento. Algunos pacientes vienen todos los días, otros pacientes desaparecen en algunos casos y tenemos que irles a buscar a su domicilio, ¿no?
En este periodo también se produce la deshidratación, justamente por el aumento de temperatura y todo eso. No puede ser marcada al inicio, pero donde sí tenemos que tener miedo es en la fase crítica. Hay leucopenia progresiva, hay trombocitopenia también progresiva. La siguiente, aquí estamos entrando en la fase crítica, ¿no? Donde los eventos clínicos potenciales, el hematocrito al inicio en la fase febril estaba estable, en la fase crítica comienza a subir, ¿no? Comienza a subir ahí. Y es lo que nos más llama la atención. Y si se fijan, ya comienzan a bajar las plaquetas. La siguiente. La fase crítica dice síntomas y signos. Aquí en la fase crítica es donde nosotros tenemos que abrir los ojos, tener los 4 sentidos bien puestos, porque el paciente va a retornar o le pedimos que retorne al paciente para hacerle el seguimiento, ¿no? En este caso, y ahí tenemos que buscar ¿qué? Dolor en el abdomen, ¿no? Un dolor en el abdomen, epistaxis, que haya sangrado, por ejemplo, más de 4 veces en 6 horas, haya vómitos, haya diarrea, ¿no? Y haya hinchazón de los pies, haya aumento de líquido en el abdomen, ¿no? Ascitis. El dolor en el abdomen, por ejemplo, no es porque se esté hinchando el estómago, sino este líquido se extravasa a nivel retroperitoneal y pues actúa sobre los plexos, ¿no? Entonces esto va a provocar el dolor. Es lo principal. Hay un estudio, el estudio DENCO, donde han hecho un estudio multicéntrico y han revisado cuáles son los síntomas principales que aparecen en el dengue. Siempre es la fiebre y lo primero que se ha visto en estos casos, por ejemplo, en los signos de alarma, es el dolor y los vómitos. El dolor en el epigastro y los vómitos. La siguiente. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que nosotros considerar cuando estemos frente a un caso de dengue? Dolor abdominal espontáneo o a la palpación, vómitos persistentes, lo que les decía. Ha presentado un vómito en todo el día, ya bueno, tenemos que nomás levantar, pero si ha vomitado 4 veces en 6 horas, ahí sí ya nos está llamando la atención, ¿no? Hay acumulación de líquidos, dice, hay sangrado de mucosas. El 2024 yo tuve un niño que sangraba, tenía epistaxis, sangraba por las encías, veía el lecho, ¿no? El lecho conjuntival y también sangraba por ahí y estaba febril. Era un caso interesante. Y en esos entonces no era parte yo de aquí del equipo, ¿no? El equipo, pero este cursito de la OPS sí que me ha servido bastante, ¿sabes? He utilizado ¿cómo se dice? Le he administrado solución fisiológica, 10 ml por kilogramo peso. Hemos estado 24 horas con el niño y ha salido. A la mañana siguiente de que ingresó, ya el niño estaba caminando, estaba más tranquilo, ¿no? Y había vuelto interesantemente el apetito. Al día siguiente ya el padre lo vuelve a traer al niño y nos dice, mi hijo está colorado, otra vez está con fiebre. Oh, qué alivio, yo le decía, porque ya estaba saliendo, ¿no? La siguiente, perdón, hay también la hepatomegalia. Eso también es bien evidente. El paciente viene, no dice porque tiene fiebre, sino le duele. Tengo un dolor aquí, tengo mi vesícula. Entró una señora de 23 años, agarrándose el abdomen, todo eso. Palpamos, hay hepatomegalia. Hacemos la prueba, más bien que teníamos pruebas rápidas, y cabalito, sale positivo. Y en el laboratorio también ha salido positivo al que enviamos la muestra de sangre, ¿no? Entonces, lo propio, hicimos la hidratación correspondiente. Interesantemente, la sintomatología ha ido cediendo también, ¿no? Con esa paciente. Hemos tenido 4 pacientes, pero lo que más me ha asustado a mí, sinceramente, era el niño. Ese niño tenía entre 10 y 11 años, no recuerdo muy bien la edad, pero me daba mucho miedo y era hijo de la responsable de farmacia del establecimiento. Y más bien salió. En ese entonces yo decía, ya aprendió a manejar dengue, pero no había sido tanto así hasta la anterior semana. La siguiente, por favor. La fase de los signos puede evolucionar a un dengue severo, ¿sí? Esto sí que lo he comprobado. Escape severo de plasma, dice que lleva al shock por dengue, hay distrés respiratorio, sangrado severo, daño severo de órganos. El periodo de escape de plasma clínicamente severo usualmente dura entre 24 y 48 horas.
Una vez que identificamos el periodo de efervescencia, el paciente nos dice, no tengo fiebre, estoy un poco tranquilo, un poco molesta la cabeza. Algunos decían, justamente ese periodo es donde se presenta todo lo que les había manifestado, ¿no? Hace una semana atrás tuve un caso interesante. Vino el paciente en la fase febril, ya a los 2 días viene la fase crítica, pero ya choqueado. Ingresa al servicio de emergencias, eso de las 3 de la tarde, 3:30. No podía moverse, no podía sostenerse, no podía caminar. Buscamos signos vitales, pulso periférico, presión arterial. No se percibía la presión arterial. Se escuchaba el corazón, los latidos cardíacos eran leves, pero estaba por encima de los 150. El abdomen distendido, ¿no? Le hemos hecho la primera carga, le había pedido auxilio al doctor Santos. Entonces me dice, haz esto, le dice, ok, iniciamos con eso. Con las 2 primeras cargas, el paciente ha recuperado la presión arterial. Tenía una presión arterial de 91/51, pero la frecuencia cardíaca seguía en 150, 160, y la frecuencia respiratoria seguía por encima de, oscilaba 35, 45, llegaba a respirar. Seguía en shock, pero hemos logrado controlar la presión arterial. Entonces hemos pasado a administrarle a 10 ml. Ahí otra vez el paciente no había presión arterial, no había pulso periférico. Ahí sí se ha presentado, ya tenía estertores, ¿no? Ya ha aparecido aquí a nivel del vaso, ¿no? En la cara lateral del abdomen. En un inicio parecía un hematoma, pero cuando ya falleció aparecieron unas vesículas, ¿no? Con contenido en un inicio. Algunos eran citrinos. Una de esas reventó y comenzó a sangrar también por ahí. El paciente había fallecido, ingresó a las 3:30 de la tarde, falleció a las 7 de la noche. No pudimos hacer nada. Entre comentarios entre los colegas y todos los que estuvimos ese día en emergencias con el paciente, algunos me decían, sácale ahorita mismo a La Paz, ¿no? Ponle sonda vesical para ver cuánto está orinando, así, ¿no? Entonces, en algún momento habíamos conversado, habíamos analizado el tema, había situaciones que había que fortalecer todavía en el equipo de trabajo. Claro que tenemos personal nuevo también, ¿no? Pero de todas maneras es nomás requisito indispensable hacer la retroalimentación periódica de nuestro personal. Yo decía que podía manejar, pero interesantemente no es así. No todos los pacientes son iguales, ¿no? Entonces hemos tenido, pues lamentablemente, la pérdida. Ese paciente no era adulto mayor, no tenía una enfermedad de base. Era un adulto joven de 29 años. Dejó 3 hijos, una viuda, ¿no? La siguiente, doctor. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos un poquito todo lo que ha sucedido, ¿no? En este caso, tenemos una primera infección, ¿no? Nuestro organismo reacciona bien, pasa la enfermedad tranquilamente. Volvemos a enfermar nuevamente de otra cepa de virus, otro serotipo. Ahí se ve, ¿no? Hay una hiperinflamación, hay una tormenta de citoquinas. Se ve en la gráfica. ¿Dónde se manifiesta más esto? En la fase crítica y en la, como se dice, hay una extravasación de líquidos. Y en el paciente se notaba. Mientras estaba yo con el paciente, al doctor Santos le preguntaba, doctor, sí, y el paciente se ha comenzado a quejar. Me duele el estómago, decía, ¿no? Y el doctor escuchó, creo que eso, y me dijo, no, dígale al paciente que el dolor va a haber, pero que no se preocupe, me dijo. Y eso era al inicio, ¿no? Entonces, aquí nos refleja lo que hace rato les estaba explicando, ¿no? Y lo que ha sucedido con mi paciente. Tal vez mi paciente iba, lo que me decían, por si acaso, los 4 casos de dengue que les reporté yo en este mes no son nativos de Licoma, ¿no? Lamentablemente han entrado a Cajuata y se han traído la enfermedad. Son personas que van a hacer la... Lo siento, doctor, no quería molestar. Pero nuestros pacientes, por ejemplo, en el primer año, el 2024, lo propio. Personas que han ido a trabajar a Quichircoca, a Cajuata, han retornado con la enfermedad, ¿no? Han retornado con la enfermedad. Y en este caso, los 4 casos,
era la misma situación. Inclusive, y lo más interesante, los laboratorios han salido negativos. Han salido negativos, ¿no? La siguiente, Doc. La fase de recuperación. La fase de recuperación, dice, la enfermedad dura aproximadamente 7 días, ¿no? Ya donde hay una mejora del estado general, desaparecen los síntomas gastrointestinales. Algunos pacientes han debido escuchar, no quieren comer, hay náuseas. Aparte de eso, que se pierde la sensación del sabor y del olor. La mayor parte de los pacientes me decían, no percibo los olores, ni puedo percibir los sabores, ¿no? Entonces, eso, mejoran. Hay una estabilización del estado hemodinámico, el hematocrito comienza a subir también, el hematocrito comienza a estabilizarse, las plaquetas también comienzan a subir, ¿no? Durante la recuperación puede aparecer un segundo exantema, eso es cierto, se ponen colorados, lo que le decía del niño, lo trajo su papá, a los días me dice, mi hijo ya está otra vez con fiebre y estaba colorado. Pucha, yo me he alegrado ese ratito, ya está saliendo de la enfermedad, le dije, ¿no? Yo más tranquilo. Los adultos pueden presentar fatiga extrema varios meses, sí, eso es cierto, dependiendo si las personas tienen una enfermedad de base, ¿no? O son adultos mayores también. La mayor parte, en algunos casos, como en mi municipio, hay más adultos mayores que jóvenes, pero bueno, no he tenido un caso grave de adulto mayor. La siguiente, Doc. Ay, es la última. Gracias. Es que estaba haciendo memoria. ¿Qué sigue? Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maipú.